Hola, nos volvemos a encontrar con este curso de huerta orgánica que veníamos planteando y bueno, ha tenido una muy buena repercusión por suerte, ha escrito mucha gente, ya creo que se le han enviado ya las cartillas de siembra y todo eso, así que está muy bueno y bueno, la gente nueva que se incorpore, que no haya visto el programa antes, puede pedirlas a las cartillas de siembra y las cartillas de asociación de cultivos para saber a qué fecha sembrar, porque uno de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta es no desafiar la naturaleza, porque es una huerta orgánica. Vamos a trabajar con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Entonces, para trabajar con la naturaleza, lo más importante es que tenemos que ver que la naturaleza tiene sus tiempos. Entonces no hay que adelantarse mucho, hay que ir más o menos en los tiempos de siembra, en los tiempos de cosecha, porque si desafiamos y sembramos en una época que no es la correcta, podemos llegar a tener patógenos, podemos llegar a tener heladas que nos quemen el cultivo y este tipo de cosas. Entonces, estamos en una huerta orgánica y vamos a respetar la naturaleza como en sí, ¿no? Una de las cosas que hablábamos la semana pasada estaba relacionada a la siembra, ¿no? Y una forma de sembrar, muchas veces cuando uno hace una siembra en un lugar definitivo, por ahí cuesta un poco manejar el concepto y cuesta un poco el tema del riego. Sabemos que estos años son muy duros y son años donde vamos a tener mucha sequía, ya estamos teniendo mucha sequía. Córdoba es del año 55 que no tiene una sequía tan grande, entonces el agua la tenemos que cuidar. Habíamos dicho que no íbamos a regar por surco, que íbamos a regar solamente en el lugar de la siembra. A ver, la idea era que habíamos dicho que íbamos a tener un trasplantador, que era un palo. ¿Se acuerdan que yo les decía que era como un palito de escoba? Este tiene un ángulo, este está listo para... Pero lo pueden hacer tranquilamente con un palo de escoba. Ustedes hacen el hueco con el palo de escoba, les queda el hueco y tiran la semillita al fondo. La semillita llegó a la profundidad en donde nosotros vamos a hacer la siembra. La profundidad de siembra, si estuviéramos en almácigo, es el doble de la altura de la semilla. Pero en el caso que sea en un lugar definitivo, son 4 veces más o menos la altura de la semilla. En este caso, una semilla que tenga 1 centímetro va a 4 centímetros. Una semilla que tiene medio centímetro va a 2 centímetros, 2 centímetros y medio, de acuerdo a cómo hayamos trabajado el suelo también, pero no menos de eso, ¿no? Bueno, tiramos la semillita al fondo y volvemos a clavar este palo al costado. ¿Para qué? Nosotros clavando este palo al costado lo movemos hacia la izquierda y derrumbamos la tierrita. Al derrumbar esa tierrita, que nosotros vamos a generar moviendo el palo hacia el costado, queda tapada la semilla, porque toda esta tierra se desmorona y tapa la semilla. Y nos quedó el agujerito del lado. ¿Qué hacemos? Regamos por el agujerito del lado. Entonces, al echar el agua con la regadera, el agua llega directo prácticamente a la semilla y no tenemos desperdicio de agua. Porque si nosotros regamos como se riega habitualmente, que se riega acá arriba, hasta que el agua llegue a la profundidad de la semilla, tarda mucho tiempo. Entonces, lo que logramos de esta forma es, regando por el agujerito del costado, llega directo a la semilla y los 4 o 5 primeros riegos, hasta que esto se obtura, se tapa y se desmorona, los 4 o 5 primeros riegos van a ser muy eficientes. Vamos a gastar la mitad del agua de lo que gastaríamos si regáramos directamente en superficie. Esto con respecto a la siembra. Con respecto al trasplante, nosotros para trasplantar, si hicimos en almácigo y lo tenemos que pasar al cantero, habíamos dicho que esto era para ganarle un poco al tiempo, en el caso de un tomate, en el caso de esas plantas que sí o sí requieren trasplante, en los casos de los repollos, ese tipo de plantas que requieren un trasplante como parte del sistema. Este tipo de plantas tienen la particularidad que muchas veces el trasplante les hace bien, ¿no? En el caso del repollo, le ayuda a que haga cabeza el repollo. Entonces lo hacemos en almácigo y después lo pasamos.
Cuando lo vayamos a pasar, ¿qué hacemos? Lo hemos tenido en un almácigo, en un lugar que no estaba en condiciones reales, sino que era un lugar destinado solamente a que la planta germine y ha estado un poquito mimado. ¿Sí? Cuando lo llevemos a la realidad va a ser un poco difícil. Entonces, ¿qué hacemos? 3 días antes del trasplante no rieguen el almácigo. 3 días que la planta entre en sequía, que esté caída. Cuando esté caídita, cuando tiene las hojas caídas la planta, es el momento para iniciar el trasplante. Esto lo que va a ayudar es a rusticarla la planta, a darle cierta rusticidad que la va a hacer que la planta se haga un poquito, se rustique ante la adversidad. Entonces los 3 días antes o 4 días ustedes van a saber y se van a dar cuenta, la planta tiene que estar en total sequía. ¿Por qué? Porque el trasplante le va a generar un estrés. Y ese estrés, la planta tiene que estar preparada, nunca estuvo preparada porque la veníamos mimando de más. Entonces, 3-4 días antes, la dejamos de regar. El día que vamos a hacer el trasplante, en lo posible los trasplantes se hacen a la mañana o a la tardecita. El día que vamos a hacer el trasplante, inundamos todo el almácigo para poder sacar las plantas lo más fácil posible y a su vez para rehidratar esa planta que estuvo en sequía. ¿Por qué estuvo en sequía? Para hacerse rústica, ya aprendió. Entonces, ahora cuando la trasplantemos, la planta va a sufrir un poquito, pero va a tener defensas ante la adversidad. ¿Cómo hacemos para hacer el trasplante y que nos salga, bien? A ver, lo primero que tenemos que hacer es pasar la diapo. Eso, pasar la diapositiva. Sacamos de los almácigos, sacamos las plantitas y las colocamos en un diario. Si nosotros tenemos un diario abierto, vamos sacando las plantitas con raíz y todo, y con tierrita y todo, y descartamos las más chiquitas, las más finitas, porque como estamos en huerta orgánica no podemos tener plantas débiles, porque una planta débil se nos va a honguear o se nos va a enfermar fácilmente. Entonces todo lo chiquito se descarta. Tapamos, como está acá, lo enroscamos, hacemos el enrosque, lo enroscamos totalmente hasta que quede hecho un tubito, totalmente metido en el tubito. Y acá, ¿qué hacemos con esto? Lo metemos en un vasito plástico. En un vasito plástico con agua. Entonces, y lo vamos sacando a medida, lo humedecemos y lo sacamos. Y lo vamos sacando a medida que vamos trasplantando. ¿Cómo vamos a hacer el trasplante? Bueno, lo primero que hacemos es hacer el hoyo con este mismo aparato que utilizábamos para hacer la siembra. Si hay uno un poquito más grande, mejor. Se hace el agujerito. Una vez que se hizo el agujerito, se pasa el plantín, se coloca y se presiona al lado, como yo les decía recién. Se hace el hueco al lado, presionando, para que nos quede el agujerito hecho para que el agua vaya a las raíces hasta el fondo. La otra que podemos hacer es con una palita, hacemos con la palita el agujerito, colocamos nuestra plantita, nuestro plantín, y una vez que lo tenemos colocado, sacamos la palita, apretamos bien alrededor y dejamos una especie de pequeño surquito para que nos junte agua en el alrededor, y lo que tenemos que hacer en ese caso es regar muy bien, porque esa raíz tiene que empezar a tomar contacto con el lugar nuevo, el lugar ya definitivo en el que vamos a trabajar. Esas raíces que tienen que embarrarse prácticamente, y se tiene que adherir el barrito y la tierra, tienen que adherirse a la superficie de las raíces, ¿no? Y eso, los 2 o 3 primeros días, tenemos que tener mucho cuidado de regar muy bien para lograr el objetivo final, es que esa planta vuelva a estar en el lugar. Vuelva a quedar, que quede viva, perdón, y quede bien establecida en el lugar. Me expresé mal recién, vuelva a brotar nuevamente en el lugar nuevo. Vamos a
la rotación de cultivos. Como estamos en huerta orgánica, vamos a tener que rotar cultivos. Esto es muy parecido a lo que pasa en el campo, que se hace soja y maíz, soja, y se va rotando para no agotar el suelo. Acá la rotación de cultivos tiene un doble objetivo. El objetivo es, por un lado, engañar los insectos. Porque cuando había insectos en un cantero que eran específicos del repollo, por ejemplo, pulgones, al otro año no hay repollo. Al otro año hay zanahoria. Entonces, ese insecto que era del repollo no puede trasladarse 2 canteros más allá. Se queda ahí. Y como es específico del repollo, no va a agredir la zanahoria y va a morir. Entonces, engañamos los insectos de esa forma. Y por otro lado, vamos buscando rotar cultivos que consumen mucho con cultivos que consumen poco. Entonces, si yo tengo durante muchos años, vuelvo a hacer siempre un cultivo que consume mucho, voy a estar agotando mi cantero. Acá hago un año un cultivo que consume mucho, otro año un cultivo que consume más o menos poco y otro año un cultivo que recomponga el suelo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho desde el primer día que al suelo hay que devolverle todo lo que se le ha consumido. Entonces por ahí nos va a tocar una rotación que no tenemos que hacer y vamos a tener que hacer alfalfa. Y yo no como alfalfa, no importa, es para recomponer ese cantero que está destruido. Porque si seguimos haciendo sobre un cantero que estuvo muy agredido, seguimos agrediéndolo, seguimos poniéndole un cultivo que le saque muchos nutrientes, los cultivos que vengan van a ser flacos, enfermos y propensos a enfermarse. Y estamos en una huerta orgánica donde no nos podemos permitir que nos ingresen plagas porque las plantas están débiles, ni ingresen hongos, porque una vez que ingresan es muy difícil después de erradicarlos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, por ahí vamos a tener que hacer un cultivo que a nosotros no nos sirva, o van a tener que hacer una parcela de soja pero si soja hay en la otra cuadra y en todo el campo, no importa, van a tener que hacer soja para que recomponga el nitrógeno del suelo en una etapa del año. Total, los otros canteros van a estar en producción, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con respecto a la rotación de cultivos, acá tenemos un cronograma de rotación. Tenemos primero los altos consumidores, en amarillo los consumidores medios y en verde los bajos consumidores o constructores de suelo, ¿no? Dentro de los altos consumidores son la mayoría: el apio, la berenjena, brócoli, calabaza, coliflor, escarola, espinaca, frutilla, lechuga, maíz, zapallo, zapallito, tomate, sandía, repollo, remolacha, rabanito, perejil, pepino y melón son grandes consumidores de nutrientes del suelo. Entonces, si nosotros un año tuvimos un alto consumidor, al otro año en el mismo cantero tenemos que hacer un bajo consumidor, porque si volvemos a hacer nuevamente un alto consumidor, ese cantero lo agotamos y una vez que esté agotado nos va a costar muchos años volver a recuperarlo. Entonces el otro año tenemos que hacer acelga, ajo, batata, cebolla, pimiento, puerro o zanahoria en esos canteros donde hubo un cultivo de un alto consumidor. Y después de un año de un alto consumidor, otro año de un consumidor medio, le toca en la rotación un bajo consumidor o constructor de suelo. Ahí en ese cantero vamos a tener que hacer arvejas, alfalfas, habas, porotos, soja y trébol. Y dicen trébol, ¿y por qué hago ese trébol? Y porque es la forma en que se puede llegar a recomponer el suelo, porque el trébol recompone el suelo de nitrógeno, entonces es muy importante que lo utilicemos de esa forma. Una vez que nosotros ya hicimos la rotación de cultivos y recompusimos ese cantero que ya tiene el nitrógeno suficiente, que ya está, lo podemos llegar a esquilmar de nuevo con un apio, con berenjena, con brócoli, con calabaza, porque ese cantero ya está renovado. Muchas veces no tenemos un cultivo que por ahí hacer soja, trébol, poroto, bueno, por ahí se genera alguna complicación. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los desechos orgánicos, todos los restos de acelga, los de ajo, los de batata, todas las hojitas, las cáscaras de zapallo y todo lo que fue quedando, o lo compostamos y le aplicamos el compost a ese cantero que está muy agredido,
o directamente lo colocamos en el cantero. Yo tenía un vecino que lo que hacía era dejar en el mismo cantero, él lo que hacía, tenía gallinas. Entonces, ¿qué tenía? Las jaulas tenían el tamaño del cantero. Entonces, don Mario, que era el padre de Carlos, de mi amigo, ¿qué hacía don Mario? Criaba las gallinas, codornices, todos en estas jaulas que tenían el largo y el ancho del cantero. Entonces todo el excremento de las gallinas caía al cantero y todos los restos de la huerta se los daba en esas jaulas que tenían un piso, todo perforadito, un piso de alambre. Entonces los restos de lechuga, lo que no se comía, los restos de tomate, todo se los daba a las gallinas. Y lo que caía abajo, caía abajo. Entonces ese cantero, con todo el excremento de la gallina, la gallinaza y el orín de las gallinas y todo, al año era un espectáculo, era el cantero más fuerte de todos. Entonces iba corriendo la jaula que tenía el tamaño del cantero. Y don Mario tenía gallinas, codornices, tenía un montón de aves, y era el padre de mi mejor amigo. Y de él aprendí muchísimo de huerta, ¿no? Don Mario Lenick. Y bueno, pero tenemos que tener en cuenta la rotación de cultivos como una técnica que vamos a utilizar sí o sí en la huerta orgánica. Otra técnica que es muy importante utilizar en la huerta orgánica está en relación a las asociaciones, ¿no? Las asociaciones de cultivos, tenemos que asociar cultivos. Hay buenas asociaciones y malas asociaciones. Yo les voy a enviar una tabla donde a aquellos que la pidan, donde va a haber una tabla de qué se puede. ¿Vieron cuando dice esas plantas son celosas, se celan entre sí, porque desde que puse el geranio al lado del rosal no anda bien el geranio? Sí, porque liberan la alelopatía. Son plantas que no son celosas, como dice la cultura popular, pero liberan toxinas que la planta del lado no lo favorece. Y hay otras plantas que se asocian entre sí. Y esa asociación es muy buena. ¿Por qué? Porque las asociaciones pueden llegar, por un lado, a confundir insectos. Porque, por ejemplo, tenemos el puerro con la zanahoria. Puerro y zanahoria es una excelente asociación. Acá tienen a ver si tenemos la imagen del puerro y la zanahoria, el dibujito. El puerro y la zanahoria tienen una gran particularidad. El puerro tiene raíces muy superficiales, la zanahoria tiene raíces profundas. Entonces consumen de dos tipos distintos de suelo, uno arriba y el otro abajo, lo que hace que ese cantero termine bien estable con el tiempo. No sea un cantero que se haya destruido porque se consumió todo lo de abajo. No, uno consume arriba, el otro abajo. Otra, uno tiene hoja fina y el otro tiene hoja relativamente anchita. Como es el caso de la zanahoria, que es muy finita, entonces las plagas son distintas, no comparten las mismas plagas. Y a su vez tienen olores diferentes las hojas, lo que hace que los insectos se confundan porque no sienten un poquito de olor a puerro, un poquito de olor a zanahoria, y no entienden nada y se van a otro lado. Entonces, la asociación de cultivo tiene esa particularidad. No hagan un cantero entero de puerro, un cantero entero de zanahoria, un cantero entero de lechuga. No, asocien. Yo les voy a dar las tablas. Hacen una hilera de uno, una hilera del otro. Y tampoco dejen espacios entre cultivo y cultivo libres. Porque si dejan espacios libres, esos espacios libres son colonizados por malezas. Y si tenemos maleza, nos consumen el suelo y nos consumen nutrientes. Entonces estas son dos cositas que tenemos que tener muy en cuenta, como para tener un cultivo totalmente equilibrado. Vamos a la pausa y volvemos en un ratito con más asociación de cultivos y se viene la parte más linda, que es la del control de insectos o de reconocimiento de insectos benéficos en la huerta. Volviendo a las asociaciones, a lo que decíamos recién,
Es muy importante asociar cultivos por este tema de que se benefician entre sí. Hay muchas asociaciones favorables y hay muchas desfavorables, pero por ejemplo, otra asociación favorable es la asociación del maíz y el poroto. Los dos son del mismo ciclo, los dos son de verano, y el maíz es un gran exquilmador de suelo, un gran destructor de suelos, ¿no? Y tiene raíces bastante profundas el maíz. ¿Qué se hace? Cuando el maíz tiene más o menos 60, 70 centímetros, se le siembran 2 o 3 porotos alrededor. Entonces, la planta de poroto, claro, es una planta que necesita tutores, necesita cañas para encañarse y para tener una buena producción. Quizás no nos guste tanto, no tengamos tanto consumo de poroto, pero esto está muy bueno porque es una muy buena asociación. Por un lado, el maíz va a prestar la caña y por esa caña va a crecer el poroto. Entonces nos ahorramos el tutor. Y al crecer el poroto sobre la caña del maíz, cuando el maíz tenga 1,50 m, 1,70 m, el poroto va a estar arriba, va a tener una muy buena producción, nos ahorramos tener que andar metiendo las cañas y todo esto. ¿Y qué pasa? Cuando termina el ciclo del maíz y el maíz consumió gran cantidad de nitrógeno y el poroto lo incorporó al suelo, porque como toda leguminosa incorpora nitrógeno al suelo. Entonces, todo lo que consumió el maíz se lo devolvió el poroto y el maíz le prestó el tallo al poroto para treparse. Es una asociación fantástica. Tengan en cuenta, cuando hagan leguminosas, ya sea habas, porotos, no saquen las raíces, porque justamente cuando ustedes cortan la planta, que quede la raíz abajo, porque es en las raíces donde guarda el nitrógeno, las bacterias simbióticas estas del poroto, de las habas, entonces si ustedes sacan las raíces, están sacando el nitrógeno que la planta acumuló. La planta muere y ese nitrógeno se devuelve al suelo. Entonces, esa es una excelente. Otra excelente asociación es la asociación que se hace con el tomate y la albahaca. Algunos decían, no, que le da sabor a albahaca. Mentira, no le da sabor a nada. ¿Qué pasa? El tomate es muy propenso a la mosca blanca, la mosquita blanca. Y la albahaca, por un lado, la repele a la mosca blanca. Pero la mosca blanca tiene una particularidad que es muy porfiada, pero es muy vaga. Si la mosca blanca tiene que subir a 80 centímetros donde está el tomate, es todo un trabajo. Pero si se queda en las hojitas de la albahaca, las tiene cerca. Entonces se instala en las hojitas de la albahaca y no sube al tomate. Y porque una de las plagas más difíciles de controlar es esta, la mosca blanca en tomate. Pero ¿qué sucede con la mosquita blanca? La mosquita blanca pone sus huevos, tiene un periodo de vida muy corto, pone sus huevos, deja su descendencia en las hojitas tiernas de la albahaca. Entonces, y esa mosca blanca adulta murió. Y quedaron los huevos, que va a ser la segunda tanda de mosquitas blancas que van a nacer 15 días más tarde. Pero ¿qué sucede? La albahaca, habitualmente, nosotros la consumimos mucho en verano. ¿Y cuál comemos? Las hojitas de arriba. No comemos nunca las hojas de abajo. Y es justamente en las hojitas tiernas donde está el huevo de la mosquita blanca. Entonces, cuando nosotros semanalmente o quincenalmente cortamos la hoja de la albahaca, ya sea para el pesto o para unos tomatitos con albahaca que la cortamos cada 15 días, nos estamos llevando los huevitos que estaban en las hojas tiernas, porque la mosca blanca no pone en hojas viejas, pone los huevos en las hojitas tiernas. Entonces esa hojita tierna, cuando vamos a la cocina, la lavamos, desaparecieron los huevitos de mosca blanca, le cortamos el ciclo y santo remedio. Entonces, ese tipo de asociaciones son muy importantes y a su vez nos permiten no dejar espacios libres. No podemos dejar espacios libres en el cantero, porque si dejamos un espacio libre tenemos un doble problema. Por un lado, impacta de lleno el sol y seca más rápido la poca humedad que hay. Habíamos dicho de que estos años el agua no sobra. Y por otro lado, calienta demasiado las raíces en pleno verano y nos puede llegar a generar un problema. Y en invierno, toda la temperatura que guardó en el verano el suelo, al quedar el suelo pelado se escapa muy fácilmente. Entonces acolchar es muy bueno en primavera y en primavera, verano y otoño e invierno. Todo el año tienen que acolchar. Si ustedes hacen un acolchado, el acolchado lo pueden hacer
tranquilamente con pasto cortado, ¿eh? Pero al haber pasto cortado, tapando, el yuyo no crece. Entonces, ni en invierno ni en verano. En verano guarda más la humedad, no impacta de lleno el sol sobre la superficie de la tierra, tenemos que regar menos, tenemos menos estrés hídrico porque esa planta va a mantener, ese pasto va a mantener la humedad, tenemos más propensión a los hongos. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros después vamos a ver cómo regar con Equisetum, con hojas de Equisetum, con hojas, con unos fungicidas caseros que podemos controlar ese tipo de hongos. Entonces, regamos menos. Y en invierno hace de colchita, no nacen los yuyos y hace de colchita para que el calor del suelo no escape tan fácilmente. Entonces no dejen espacios libres, los espacios tienen que estar llenos de plantas, eso es típico de la huerta orgánica. Total, nosotros le vamos a recomponer lo que las plantas hayan consumido. También tenemos que eliminar la mayor cantidad de yuyos posibles, ¿no? Ese es un detalle a tener en cuenta. Vamos a ver un poquito de las imágenes de las asociaciones, ¿no? Acá tenemos, fíjense que no es todo lo mismo, es una hilera de cebolla, otra hilera y acá tenemos repollos, lechugas, pero están todos asociados. Acá tenemos, ajos con repollo. El repollo es muy del pulgón y el ajo repele el pulgón. Entonces se van asociando y vamos teniendo menor problema de, por un lado, de consumo de nutrientes del suelo y por otro lado, menor problema en la huerta, ¿no? Acá también, fíjense el perejil a los costados, pero acá falta llenar, acá falta que quedan espacios, yo en esto lo critico, porque acá quedan espacios sin nada. Acá estos espacios tienen que estar cubiertos con pasto cortado, con paja, con algo que lo cubra para que no crezcan los suyos, ¿no? También las asociaciones las podemos hacer en una maceta, tranquilamente, en una jardinera, podemos hacer lechuga con ajo, con cibulet, acá tienen apio, con acelga y perejil en la punta. Entonces también esto lo podemos hacer porque también puede pasar de que uno vive en un departamento o vive en una casa sin patio, también lo puede hacer a la huerta orgánica en maceta, pero hay que respetar esto de las asociaciones, ¿no? Otra de las formas de hacer el huerto es también haciendo un huerto pequeño, haciendo un huerto en forma de C. Este huerto de forma de C es muy cómodo para aquellos que tenemos más de 50, que nos duele la cintura. Entonces uno, estando parado al medio, domina todo el panorama, ¿no? Uno puede llegar a dominar el panorama de esta forma. Que es muy cómodo, es muy fácil de manejar. Y uno tiene la posibilidad de tener todo al alcance de la mano. Por supuesto, por fuera tiene que tener, como se había planteado anteriormente, el cerco de aromáticas, ¿no? Las aromáticas van por fuera. Y acá tenemos canteritos chicos donde con un poco de movimiento solamente de cintura podemos llegar a manejarlo. Y si esto tiene 90 centímetros de alto el muro acá alrededor, nuestra cintura nos va a agradecer en forma fantástica y vamos a poder trabajar una huerta orgánica. Esto es para alguien, para un matrimonio joven o para gente que tiene pocos hijos o para alguien que vive solo, tiene una pequeña huertita donde puede llegar a tener todo el alcance de la mano. Estos son métodos muy utilizados en la agricultura moderna para poder eficientizar el trabajo, ¿no? Fíjense también lo que decíamos recién, todo lo que sea en macetas. Una forma muy linda de hacer la huerta orgánica está en esto. Es un cajón donde se le pone una bolsa directamente al cajón, se le pone una bolsa negra perforada al fondo, se le pone tierra y se ponen los perejiles, lo que uno quiera sembrar. Estas también se hace con una botella de agua mineral que se le recorta la parte de arriba y adentro se le pone tierra y se pueden poner ahí, y esto se puede tener a lo mejor si uno no tiene el espacio suficiente para hacer una huerta grande y
puede llegar a tener a lo mejor ese inconveniente, ¿no? Con respecto a los yuyos, vienen estos sacayuyos, fíjense si lo pueden comprar o si lo pueden hacer por un herrero que tenga esta B en la punta. Esto es fantástico, porque esto se mete debajo de las raíces. Acá tiene un pequeño ángulo el hierro, yo acá no se nota, pero tiene un pequeño ángulo para hacer palanca. Ustedes clavan esto por debajo de las raíces y con el ángulo que tiene, arrancan los yuyos fácilmente. Y si ese ángulo ustedes lo llevan a la altura de la cintura, este sacayuyo tiene 1 metro de largo, no se tienen que agachar y pueden sacar tranquilamente los yuyos de la huerta sin tener que hacer gran cantidad de esfuerzo, ¿no? Esto es el tema de los aporques, ¿no? Cuando uno va haciendo aporques, el aporque se hace habitualmente para el caso de las cebollas, para el caso de los ajos, para el caso de estas plantas que por un lado les da frío en invierno, entonces aporcar con un sapino, con una de estas asaditas, le lleva tierra a la base de la planta y esa tierrita le hace de acolchado. Y no solo de acolchado, que le permite pasar un poquito el invierno un poquito con más de calor, sino que también les va a permitir que la verdura no se ponga verde. Esto pasa mucho cuando les dé el sol a la cebolla o cuando le dé el sol a la zanahoria, que la parte de arriba se pone muy verde. Entonces con este aporque nosotros evitamos que fotosintetice y la zanahoria sale naranja y la cebolla sale bien blanquita, ¿no? También pasa mucho con el apio, hay otra planta que hay que aporcar. Y a su vez uno hace también economía de agua. ¿Por qué? Porque se mantiene más humedad. Plantas como la cebolla, que tienen raíces muy superficiales, que no son muy aptas para absorber del suelo, le estamos alcanzando la agüita a estos lugares, ¿no? Esto es lo que pasa habitualmente con lo que les decía recién, el aporque en la base de una cebolla. Si no, la cebolla se pone todo el borde verde, se pone todo el bordecito verde y acá tapándole se pone bien blanquita, hace una cabeza bien grande y conserva muy bien la humedad y no le da tanto el sol, tanto a la cebolla, a la zanahoria, a los apios, a las lechugas hay que hacerle también aporques más o menos en la época en que empiezan a formar cabeza, ¿no? Vamos a los insectos, ¿no? Los insectos del jardín, nosotros vamos a utilizar, dentro de los insectos del jardín, vamos a utilizar plantas repelentes. Es muy importante conocer esto de las plantas repelentes, porque hay plantas que repelen insectos. Entonces, está bueno que tengamos este tipo de plantas en lugares donde tengamos, por ejemplo, si nosotros tenemos repollo, el repollo es una planta muy susceptible a los pulgones. Los repollos todos los años se llenan de pulgones. Entonces, si tenemos repollos, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, la hierbabuena, la hierbabuena y la menta, las dos repelen los pulgones. Entonces le ponemos una hierbabuena o ponemos el repollo, sembramos el repollo cerca donde tenemos la hierbabuena. Entonces sabemos que como repelente de pulgones no hay nada mejor que la hierbabuena. Entonces ahí la tienen a la hierbabuena y la menta, y estos que están a su derecha son los pulgones, ¿no? Otras plantas que repelen pulgones, que son muy eficientes para repeler pulgones, son el cibulet, que es esta, como una cebollita que se come, que es exquisito el cibulet, ténganlo en cuenta como una de las aromáticas más ricas del jardín. Una mayonesita con cibulet tiene un poquito de olor a ajo, de sabor entre ajo y cebolla. Es muy rico unos bifes con cibulet. El problema del cibulet es que no se puede guardar. Si lo guardan, que pierde sabor, se seca y pierde sabor. Pero bueno, hay una forma que se puede llegar a mantener, que es ponerlo en cubeteras con hielo en la heladera, entonces se mantiene verde y uno cuando lo quiere consumir, 6 meses más tarde saca el cubito con cibulet que está verdecito
y se disuelve el cubito y con el calor y tiene el mismo sabor, ¿no? Ahora, si ustedes lo guardan seco, pierde todo el sabor. Otra planta que tiene muchas posibilidades y que queda lindísima en la huerta es la de Dalera, ¿no? Esta, la de la Dalera es una planta que repele pulgones como ninguna. Ojo con la de Dalera, con los animales, ¿no? Si uno tiene vacas, si tiene ovejas, es muy tóxica y los puede mandar a dormir a otro lado, ¿no? No, al sueño eterno. Es una planta muy bonita, pero de altísima toxicidad para las vacas. Y a las vacas les encanta comer la de Dalera. A su vez, no están entrenadas porque no es una planta nuestra. Entonces, no tienen el entrenamiento, porque uno muchas veces la planta que cuando hay algún cultivo regional ya prendió el animal, pero bueno, esta de Dalera no es nuestra, entonces las vacas van y se la comen y quedan, que le genera paro cardíaco, ¿no? Otra que es antipulgones y es muy buena para hacer purín, después yo les voy a mostrar, es la ortiga. La ortiga es una planta que pero repele pulgones, una gran aliada del jardín, la ortiga, una gran aliada del jardín, y tengan en cuenta que va a producir que los pulgones se vayan del lugar y a su vez podemos hacer purines de ortiga, ya les voy a dar después las recetas para fungicidas para matar hongos y para insecticidas también. O sea que la ortiga, aquella planta que es tan agresiva para nuestras manos, muchas veces es muy útil para la huerta. Bueno, tendremos que aprender a usar guantes cuando estemos con las ortigas para que los pelos urticantes no nos molesten, ¿no? Otra de las plantas que funciona muy bien es el piretro. De acá se saca la piretrina, ¿no? La piretrina, los tóxicos los piretros, que son plantas que se utilizan mucho en agricultura, se sacan de este tipo de plantas. Y estos son pulgones, ¿no? Y estos son pulgones de los más difíciles. El pulgón es verde, después se pone amarillo y después se pone negro. Cuando el pulgón tiene estas caudas negritas, estas partes negritas, son adultos y son reproductivos. Entonces es el momento donde tenemos que actuar muy rápidamente porque este tipo de pulgones son todos hembras, la gran mayoría, y no hace falta que un macho fecunde la hembra. Se autofecundan y produce por partenogénesis, que es una especie como si fuera un parto natural, pero sin la intervención de un macho, producen un hijuelo y producen muchos hijos, pero cuando tienen estas caudas negritas, ya son adultos. Si están transparentes no hay problema. Y si son negros, negros totalmente, son los más adultos de todos. Ya vamos a ver cuáles son los enemigos naturales del pulgón para controlarlo. También otro enemigo natural que los repele es la menta. Ya vamos a ver en el próximo bloque cuáles son las plantas que repelen hormigas para poder poner en los alrededores del huerto y que las hormigas no ingresen a nuestro. Venimos a nuestro tercer bloque y habíamos estado hablando recién de las plantas que repelen los pulgones, ¿no? La hierbabuena, la menta, un montón de plantas que hacen que los pulgones no se acerquen. Entonces está bueno utilizar. También vamos a ver después cómo hacer preparados con este tipo de plantas para rociar y fumigar plantas, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son las plantas que nos interesan a nosotros para el insecto que más problemas nos puede llegar a traer en la huerta, que son las hormigas. Las hormigas no solo que consumen gran cantidad de hojas que llevan para su honguera, sino que tienen la particularidad que nos llenan la huerta de pulgones y cochinillas, porque las hormigas no solo que llevan hojas
su nido y para hacer el hongo que les alimenta, sino que también siembran larvitas de pulgones o de cochinillas, no larvas, huevos, perdón, de pulgones y cochinillas, porque viven de un melado, una mielcita que excretan este tipo de insectos. Entonces son unos enemigos tremendos en la huerta porque generan que siempre tengamos pulgones o cochinillas. Esos son fundamentalmente los responsables. Acá estamos viendo en imagen cuáles son las plantas que repelen este tipo de hormigas, ¿no? Por un lado, las lavandas. Las lavandas son plantitas que repelen muy bien las hormigas. La lavanda es una planta que tiene una altísima capacidad de repeler la hormiga y a su vez se hace un purín de lavanda con hojas de lavanda, que ya después se los voy a pasar, para repeler la actividad de las hormigas. Pero poniendo lavandas en los alrededores de la huerta vamos a tener un doble propósito. Por un lado, no se acercan los alacranes. Y por otro lado, no se acercan las hormigas donde hay lavanda. Otra planta que es muy útil es la hierbabuena. La hierbabuena y la menta. Donde hay menta y donde hay hierbabuena es muy difícil que las hormigas atraviesen esos sectores. Porque se dice que tienen un olor, la hierbabuena y la menta, que las confunde a las hormigas, porque las hormigas van siguiendo un rastro químico, un rastro de olores. Y la hierbabuena y la menta tienen un olor muy parecido que las confunde, entonces decididamente se van a la puerta de otro y no a la nuestra porque están confundidas por la hierbabuena o por la menta. Y otra planta que es muy útil, pero es tremendamente útil y es preciosa para el jardín y la huerta, es el taco de reina. El taco de reina, una planta muy antigua que se utiliza mucho en jardinería, viene de semilla, la pueden conseguir en 3 colores distintos y siempre el taco de reina va a ser una planta muy agradable. Por ahí tiene un periodo de receso en pleno invierno cuando hay heladas muy intensas. Yo la pongo mucho debajo de los frutales porque le hago un anillo alrededor de los durazneros, de los ciruelos, y eso hace que las hormigas no atraviesan, no atraviesan donde hay taco de reina. Entonces, haciendo los bordes de los canteros con taco de reina, no solo que van a repeler las hormigas, sino que se lo van a poder comer, porque tanto el taco de reina, tanto la flor del taco de reina, como las hojas del taco de reina, son muy agradables para consumirlas en ensalada. No la coman pura porque es demasiado picante, es un gusto que no es agradable. ¿Qué tienen que hacer? Cuando hacen una ensalada de lechuga, esas ensaladas que ponen un poquito de lechuga, un poquito de zanahoria, un poquito de rúcula, esas ensaladas que están mezcladas, varios sabores, ponen algunas hojitas o algunas flores de taco de reina que son picantitas, ¿no? Por eso les digo, no hagan una ensalada pura de taco de reina. Solamente algunas hojitas o algunas flores que van a tener un detalle muy bonito, muy agradable, porque tiene un muy lindo color y a su vez le dan un picantito lindo a la ensalada rara, es que les va a hacer que todo el mundo pregunte qué estamos comiendo. Y el pimpollo del taco de reina, eso con referencia a la flor abierta y a la hoja del taco de reina. Y el pimpollo del taco de reina, dicen las malas lenguas, no sé si no lo he probado todavía, es que encurtido en vinagre es un excelente afrodisíaco. Así que, bueno, ténganlo en cuenta para aquellos que les gustan las plantas afrodisíacas, ¿no? Vamos a plantas, recién decíamos de las hormigas, y, bueno, ahora la mosca blanca, que es esta mosquita chiquitita, que se fija mucho, decíamos recién, en las plantas de tomate y que utilizamos la albahaca. Entonces no solo se utiliza la albahaca, sino que las chinitas, las caléndulas, las chinitas repelen y hacen que la mosca blanca no se acerque a donde hay a los cultivos. Entonces es muy lindo poner debajo de los tomates o alrededor de los tomates, que son plantas muy susceptibles a la mosca blanca, chinitas. No tienen las chinitas son de invierno y si no ponen copetes en verano. El copete, la bonita, también repele la mosca blanca no se acerca
Y si llegara a acercarse van a ser muy poquitas, porque el olor a copete no solo eh, repele la mosca blanca, sino que repele muchos insectos. El copete es muy utilizado. Y otra que repele la mosca blanca es esta, la nicotiana. Este es un yuyito de jardín, esta no se vende habitualmente en los viveros, pero es, es un yuyito muy lindo, muy utilizado en jardinería, porque tiene esta particularidad de que nace solo, es hermana de de la planta del tabaco, la nicotiana, y tiene estas flores blancas, y esto repele a las mosquitas blancas. Se hace un preparado con las hojas de nicotiana y con las flores de nicotiana, porque es una planta que es toda tóxica, porque tiene nicotina, y la nicotina es tóxica para los insectos, ¿no? Y esta crece, es un yuyito de jardín que crece muchísimo, y lo van a ver mucho creciendo naturalmente en el pasto. No las maten, cámbienlas de lugar, pónganlas cerca de la huerta y van a tener un repelente natural para la mosca blanca, que es esta mosquita, que es muy difícil de controlar porque vuela mucho la mosquita blanca y tiene la posibilidad de cada uno, cuando uno va a fumigar, vuela y se va, entonces no la moja. Bueno, poniendo estas plantas repelentes, nosotros logramos que la mosca blanca la podamos controlar. Otra forma de controlar la mosca blanca sería con una aspiradora. Sí, parece un chiste, ¿no? Pero con una aspiradora se absorben todas las mosquitas blancas y quedan solamente los huevitos que van a nacer 10-15 días más tarde. Entonces en 10-15 días volvemos con la aspiradora, aspiramos la hoja y así hasta que eliminemos todos los adultos. Si no hay adultos, no hay descendencia, no hay cópula, no quedan hijos en el lugar y es una forma muy ecológica de eliminarla. Pero mientras tanto vamos a colocar este tipo de plantas donde sepamos que tenemos cultivos susceptibles a la mosca blanca, como ser el tomate, que es el más susceptible de todos los cultivos a la mosca blanca, ¿no? Y vamos a nuestro amigo el ajenjo. El ajenjo es una planta muy útil, porque el ajenjo tiene la particularidad de que, aparte de ser amargo, y es con lo que se hace el Fernet, es uno de los elementos que se utilizan para hacer el Fernet, el ajenjo tiene la particularidad que repele a los picudos. Este picudo que ven acá a la derecha, saca bocados de las hojas, que uno las encuentra a la mañana y no sabe qué es lo que se ha comido toda la parte externa de la acelga o toda la parte externa de la lechuga, y saca un bocado redondito el desgraciado. Y no lo encontramos, ¿por qué? Porque está bajo tierra, trabaja de noche, y su larva, que es un gusano, también trabaja de noche, entonces es muy difícil de eliminarlo. Haciendo un purín de ajenjo con hojas de ajenjo en agua, se van directamente, y si no, este picudo no se acerca donde hay plantas de ajenjo. O sea que tenemos que tenerlo en cuenta como un repelente natural muy bueno para que le llaman gorgojo de la vid. Es un picudo y es un desgraciadito que nos hace unos daños en las hojas. Uno encuentra la hoja comida como que lo hubieran sacado con un saco bocado. Y no hay hormigas, bueno, es el picudo. Entonces ténganlo en cuenta. Otra de las cosas que repele el ajenjo es el gusano minador que es el gusano minador del maíz. Cuando hagan maíz tienen que tener siempre una plantita de ajenjo cerca, porque esto repele el gusano minador. Este gusano es un gusano típico del maíz, y a todos los gusanos los repele. A su vez, el ajenjo es una planta que se utiliza mucho porque, por un lado, atrae pulgones. Pero Grimaldi me está recomendando. Sí, atrae pulgones. Pero resulta que atrae también vaquitas de San Antonio. Entonces, ¿qué hace? La vaquita de San Antonio puso sus huevos el año pasado en este ajenjo porque encontró mucho alimento. Entonces dejó muchos huevos acá. Y la vaquita de San Antonio, el mejor alimento de la vaquita de San Antonio son los pulgones. Entonces, ¿qué hace? La vaquita de San Antonio nace y si no encuentra alimento se va de nuestra huerta. Tiene que tener algo de alimento.
y el ajenjo atrae también los pulgones. Entonces los pulgones vienen, se meten al ajenjo y ¿qué tenemos? El ladrón y el policía en la misma cuadra. Con la diferencia de que acá gana el policía, ¿no? El policía es la vaquita de San Antonio que va a salir a comerse todos los días los pulgones. Entonces los pulgones, en vez de estar en el repollo, los atrae el ajenjo, se van al ajenjo, no nos generan problema en el repollo y está oculto entre las hojitas del ajenjo la vaquita de San Antonio que come 1200, 1400 pulgones en su ciclo de vida. O sea que es excelente para nosotros. Así que ténganlo muy en cuenta el ajenjo como un aliado natural, uno de los más importantes aliados naturales para el desarrollo de nuestra huerta, ¿no? Y acá tenemos un poco los predadores naturales, ¿no? Las libélulas. Las libélulas son grandes consumidores de insectos. Por eso es que yo les decía en un principio, estas que parecen un helicóptero, que están a la orilla del río o a la orilla de los estanques, a lugares donde hay... Por eso yo les decía en un principio que tiene que tener un pequeño estanque en la huerta, porque atrae libélulas. Las libélulas son grandes consumidores de larvas de mosquito y son grandes consumidoras, tienen un aparato bucal muy fuerte la libélula, que es un gran consumidor de insectos. Ténganlo en cuenta, porque es uno de los mejores aliados para el jardín. Otro de los que tenemos es la vaquita de San Antonio, que es la que decíamos recién, que es gran consumidora, aparte de ser muy simpática, son grandes consumidoras de insectos. Este es el adulto, esta es la larva, que ya la vamos a ver. Fíjense que es re fea, pero está comiendo, y esta da gana de pisarla. Tengan en cuenta que no la tienen que pisar porque es el aliado natural más importante que hay en el jardín. Esta sería la pupa, el estado pupario, que lo vamos a encontrar en las hojas, por ahí como adherido a las hojas, y es un gran aliado para el jardín. Y otro aliado para el jardín que tenemos que tener muy en cuenta es la que le llaman viborita ciega. Esta que no es una serpiente, nunca hay en los anales de la historia de la medicina nadie que haya sido agredido por esta viborita ciega, que en realidad no es una víbora, sino que es un lagarto que ha perdido las patas, es un lagarto ápodo, y no tiene un aparato bucal que pueda picar, pueda morder al hombre. Entonces, ¿pero qué come esta víborita ciega? Come huevos de babosas, huevos de caracoles y termitas. Tenemos que tenerla en el jardín como un aliado de los mejores, ¿no? Esta es uno de los aliados más importantes que hay en el jardín. Esta es una mosquita, la crisóperla. Es una mosquita que no estamos acostumbrados a ver en el jardín porque es media transparente. Esta tiene 1 centímetro de largo y tiene la particularidad de que tiene dos antenas. Fíjense los antenones que tiene. Dos antenas que tienen casi el largo del cuerpo. Y esta tiene una gran particularidad al volar. Cuando vuela, parece, yo siempre digo que tiene hipo, porque vuela de esta forma. O sea, no hace un vuelo lineal. Vuela y parece que tiene hipo. Y va volando así, y uno lo ve a la tarde, ve las nubecitas de la crisóperla. Bueno, esta pero es un gran consumidor de pulgones, de cochinillas, consume todo lo que se le cruza a su paso. Entonces, cuando tengamos esto, las tenemos que cuidar, las crisópelas. ¿Y dónde viven las crisópelas? ¿Dónde deja sus huevos la crisópela? En la campanilla, estas campanillas que crecen en los alambrados, estas que hacen las flores estas que son rosaditas, celestes, azules, que son muy comunes y se trepan por los alambrados todos los veranos. Bueno, en esas campanillas deja sus huevos la crisóperla y ahí la tienen consumiendo pulgones. Fíjense, es un espectáculo porque se los come. Fíjense que tiene 2 pinzas en el aparato. Fíjense lo que les decía de las 2 antenas largas. Si la buscan la van a encontrar, en todos los jardines hay crisóperla. Y fíjense las 2 pinzas que tiene. Tiene 2 pinzas bien grandes que lo atrapan el pulgón y lo destruyen. Tenemos que empezar a tener este tipo de aliados naturales en el jardín. ¿Cómo? Bueno, tengamos alguna dentro de lo que es el cerco, tengamos
la dama de noche, que es esta que hace estas flores blancas grandes, que es donde se reproduce la crisópera, donde deja sus huevos, o de tener alguna campanilla cerca para que se críen esta crisópera. Pero es tan fea que la gente la quiere matar y resulta que es un gran aliado del jardín. Acá la tienen en estado larvario. Este estado, esto es una larva de crisópera. Fíjense las pinzas que tienen. Estas dos pinzas, cuando ustedes vean insectos que tienen estas pinzas y estas patas así prensiles, es para agarrarlas con las patas a otro insecto y comérselo. Entonces, esto véanlo muy bien, porque dan una gana bárbara de meterle un talonazo o un escobazo, porque dice, mira este bicho que se metió a la huerta. No, estos bichos son espectaculares, son lo mejor que podemos tener, porque lo único que consumen es otros insectos. Los insectos que consumen plantas son lentos, acuérdense ese detalle, porque la planta no se les va a escapar. Las babosas, los caracoles, son lentos. Los insectos que comen insectos son rápidos. Comen y salen corriendo, no va a ser que se lo coman. Entonces, la crisópera, esta es la larva, este es el estadio anterior. Esta crisópera se come todo y es un bicho tan fiero que la gente les mete. Esto tiene 1 centímetro de largo. Fíjense, reconózcanlo, porque van a encontrar por ahí en alguna hojita y déjenlos, ¿no? Fíjense, ahí está comiéndose un pulgón, la crisópera esta, y se comen 800, 900 pulgones en su ciclo de vida. Son grandes aliados para el jardín. Ahí se está comiendo un gusano. Fíjense que los gusanos los destruyen también. No, es un gran aliado para el jardín. Tengámoslo en cuenta. Y esto que ven acá son los huevos de la crisópera. Esto tiene más o menos 1 centímetro de largo y arriba un globito. Estos huevitos los van a encontrar en las hojas de las damas de noche, los van a encontrar en las hojas de un lazo de amor, de plantas peluditas, los van a encontrar en las hojas. Y pone los huevos altos, ¿saben por qué? Para no comérselos. Es tan agresiva que se come sus propios huevos. Ténganlo en cuenta y ténganla en cuenta como un gran aliado para el jardín. Bueno, se nos acabó el tiempo. Semana que viene seguimos hablando y vamos a descubrir que hay muchísimos insectos que son benéficos para el jardín. Ya les va a llegar las tablas, ya les tiene que haber llegado las tablas. Y bueno, si tienen consultas, las hacen directamente a la página del canal. Aquí abajo va a aparecer donde hacer sus propias consultas. Hagan sus consultas, que la semana que viene tenemos los 2 primeros bloques que van a ser hablando de predadores naturales para la huerta orgánica. Van a conocer un montón de insectos muy lindos y muy benéficos para el jardín. Y el tercer bloque van a ser las respuestas a las preguntas de ustedes. Así que empiecen a preparar sus preguntas. Nos vemos la semana que viene y ha sido un gusto compartir con ustedes.